Hola. Regresamos inmediatamente, ya que nos tardamos nada. Continuamos. 2 segundos, continuamos para La terminar segunda parte del este video sobre la encarnación. El verbo se hizo hombre y encarnación. habitó entre Porque Cristo se nosotros. encarnó y vino aquí a la tierra con nosotros. Ok, ¿Qué necesidad tenía bueno, de venir aquí, no? nos quedamos en el video pasado diciendo que la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina no se funden las naturalezas, sino que se unen, pero cada naturaleza queda íntegra e inconfusa, aunque hay una sola persona que estamos hablando que se llama Jesucristo, que es el verbo eterno, un solo yo. El yo, porque ¿quién es? Como decíamos, no qué es esto, ¿quién es? Es el verbo eterno, es Jesucristo. Una herejía de Nestorio, decía que en Cristo había dos personas y una sola naturaleza, que así como una gota de vino es arrojada al mar y toma la gota de vino la naturaleza del mar, pues la naturaleza humana se diluyó en el mar de la naturaleza divina y por lo mismo quedaron convertidas en una sola naturaleza, la divina. Y esto es una herejía de Nestorio, para que no caigamos en eso tampoco nosotros. Había otra herejía que decía que la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina, de esa unión de esas dos naturalezas, resultó una naturaleza mixta. Una naturaleza nueva mixta que abarcaba a la naturaleza divina humana. O sea, que se confundieron y crearon una naturaleza mixta. Bueno, si las dos naturalezas se hubieran fundido en la divina, como decía Nestorio, pues Cristo no sería verdadero hombre, no sería verdadero hombre. Y no hubiera podido entonces ofrecer a Dios, como te decía, con los bienes propios, no hubiera podido ofrecer la expiación por la humanidad, ¿verdad? O si hubiera resultado una naturaleza mixta nueva, o una tercera naturaleza, como se puede decir, pues entonces no sería ni Dios ni hombre, sino sería otra cosa distinta a Dios o al hombre. Entonces, todas estas dos son herejías. La Sagrada Escritura nos refuta esto, porque la Sagrada Escritura nos dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto no pudiera ser si no existieran las dos naturalezas, la de hombre 100% íntegra y perfecta, inconfusa, y la naturaleza divina 100% íntegra e inconfusa. No podría ser así. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, porque digo que nos dice la Sagrada Escritura que dice sobre la divinidad de Cristo. Primero sobre la divinidad, sobre la naturaleza divina. Nos dice así: en verdad les digo, antes de que naciera Abraham, yo soy. Yo y el Padre, también llega a decir, somos una sola cosa. En otra parte dice, el pontífice le dijo, hablando de Poncio Pilatos, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta, tú lo has dicho, yo lo soy. Estamos hablando de lo que dice la Escritura porque decimos que es divina, 100% divino, porque eso lo habla nuestro propio Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué textos nos refieren que es 100% hombre? Bueno, dice la Sagrada Escritura, Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. También nos dice la Sagrada Escritura que tuvo sed y que tuvo hambre. Nos dice la Sagrada Escritura que se durmió porque se sentía cansado en la barca, ¿te acuerdas? Que se durmió. Nos dice la Escritura que lloró ante el sepulcro de Lázaro, su amigo, ¿verdad? Y que cuando vio a Jerusalén de lejos lloró diciendo cuántas veces he querido tenerte como una gallina bajo sus alas, y lloró también. Además, nos acordamos en el Huerto de los Olivos que dice, siento una tristeza mortal en mi alma. Y también, pues vemos al final que murió en la cruz. Bueno, si murió en la cruz, si sintió tristeza, si lloró, si tuvo hambre, si creció en sabiduría delante de los hombres, delante de Dios, ese no puede ser el verbo. Esa es la naturaleza humana. Porque Dios no puede crecer en sabiduría porque es la sabiduría infinita. Y Dios no puede morir. Entonces aquí nos vemos que es 100% hombre. Y en lo divino vemos que es 100% Dios porque nos dice la Escritura. En verdad les digo, antes de que naciera Abraham, yo soy. O sea, yo existo, soy Dios antes de que naciera Abraham. Entonces vemos que es Dios. Entonces está hablando en partes de su naturaleza humana y de su naturaleza divina, una sola persona, el verbo eterno del Padre, ¿verdad? Entonces por eso vamos a reconocer que en Dios hay dos naturalezas, y cada naturaleza con su propiedad, pero las dos en una sola persona, el Hijo unigénito de Dios, el verbo eterno del Padre y el Señor, ¿verdad? Vas a... Haga el baño. Ok. Bueno, la unión de las dos naturalezas en Cristo, la unión de las dos se realizó, entonces vimos en la persona divina del verbo, ahí se unieron las dos naturalezas. Y por lo mismo, Cristo entonces es una sola persona. ¿Y es una persona qué?
Si se unieron las dos naturalezas en el verbo, en la persona del verbo, en la persona divina, entonces no es una persona humana, sino una persona divina. Naturaleza humana, naturaleza divina, pero persona divina. El yo es divino, el verbo. ¿Sí quedó más o menos claro? Ok, esperemos que sí, si no le damos clip para atrás del video y lo regresamos. Por eso dice San Agustín, el mismo que es Dios es hombre, y el mismo que es hombre es Dios, no porque se confundan las naturalezas, dice San Agustín, sino porque están unidos en una persona divina, por la unidad de la persona. ¿Sí me explico? Bueno, debemos saber que no nació primero un hombre, nació un hombre y se unió entonces el verbo eterno de Dios, la divinidad se unió a ese hombre, no fue así, ¿verdad? Sino que Dios unió, la Santísima Trinidad unió a la carne que estaba en el seno, a esa naturaleza humana que empieza a existir, pero en el mismo momento, en el mismo instante de la concepción, Dios une en el seno de la Santísima Virgen María, en ese mismo momento de la concepción, está la unión del verbo con la naturaleza humana, haciendo que la naturaleza humana ascienda. La ascensión de la naturaleza humana a unirse con la persona divina en el mismo instante de la concepción. Por eso se llama a nuestra Santa Madre, Madre de Dios, porque ella no tiene dos naturalezas, sino una persona, y la persona es divina, la persona es Dios, ¿verdad? Esto no lo dice la Iglesia. Si alguno no confiesa que Dios es Emmanuel y la Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz según la carne, al verbo, porque el verbo se hizo carne. ¿Y a qué dio luz María? Al verbo hecho carne. Porque dio a luz según la carne al verbo, de Dios hecho carne, se anatema, esa separación de la Iglesia. La unión del verbo con la naturaleza humana de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad con la naturaleza humana, se hizo entonces en la persona del verbo, en la persona de Dios. Por eso decimos, el verbo se hizo hombre. ¿Sí? Que quede claro esto. Y esto lo entendemos muy fácil así, por ejemplo, porque cuando habla la persona del verbo, si no fuera la persona divina la que habla, no diría, por ejemplo, alguien no puede ser, decir yo corro, por ejemplo, si es otro el que corre, si está corriendo otro, entonces sería Jesús el hombre y yo soy Jesús el Dios, está corriendo, y Jesús no habla así, nadie puede decir yo corro si es otro el que corre. Jesús dice, antes de que Abraham existiera, yo soy, es el que está hablando. Entonces ahí vemos la unión, la unidad de las dos naturalezas en la persona divina del verbo. También cuando dice, yo y el Padre somos una sola cosa. ¿Se explica? No podría decir eso si fueran dos personas diferentes. Entonces vemos que es la persona del verbo la que hace que ascienda la naturaleza humana a unirse con él, y el verbo no experimenta un cambio, más bien no, la única que lo experimenta es la naturaleza humana, y la persona ahí se llama el Hijo Eterno del Padre, Dios. Y si María concibió a ese Hijo Eterno del Padre en carne, ¿es mamá de quién? De una naturaleza o de una persona. Yo lo he dicho siempre, mi mamá me dio la carne, pero no me dio mi alma. Mi alma fue puesta en mi cuerpo en el mismo instante de la concepción por Dios. Y yo le voy a decir a mi mamá, hola mamá de mi carne, hola Dios, papá de mi alma. Yo soy una sola persona, en Vicente. Entonces mi mamá es mamá de Vicente, aunque ella no dio vida a mi alma. Aunque la Virgen no dio vida al Verbo eterno, encarnado de toda la eternidad en su vientre virginal, el Verbo hecho carne, aunque no, el Verbo no va a decir, hola mamá de mi carne, es mamá de la persona Dios, que es Jesucristo. ¿Se explico? Por eso dicen, el verbo se hizo carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gracia que tenía desde siempre el Padre, como Hijo unigénito del Padre desde la eternidad. Así es, palabra de Dios. Bueno, el hombre que habla es el Hijo de Dios, la persona que habla. La humanidad de Cristo, tenemos que saber algo. La humanidad de Cristo tiene alma y cuerpo. Incluso en la misa dice, aquí tienen su cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, el Verbo no asumió a un cuerpo, sino un cuerpo con alma racional, a una naturaleza humana completa. La naturaleza humana completa tiene que tener alma, sangre y cuerpo, porque si no tuviera alma sería un cadáver, y si no tuviera cuerpo sería un fantasma. Entonces él no asumió a un cuerpo, sino un cuerpo con un alma racional. Fíjate. Hizo que una verdadera naturaleza humana que consta de alma y de cuerpo ascendiera y se uniera a la persona del Verbo. Por eso podía él entonces aprender, como dicen, iba creciendo en sabiduría, ¿verdad? Si hubiera sido un solo cuerpo no podría aprender nada, pero como tenía un alma racional iba aprendiendo, iba creciendo en sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Está medio difícil por ser un misterio de entender, pero cuando lo entendemos es algo hermoso. 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad?
El verbo no se revistió de un cuerpo, no se puso de cuenta como se viste un sacerdote y se pone su vestimenta de sacerdote y ya, no se revistió de un cuerpo el verbo, no se revistió de un humano, sino que se hizo verdaderamente hombre. Entonces es importantísimo que Dios se hizo verdaderamente hombre y que este era un hombre completo, capaz de razonar, un alma racional. ¿Se me explico? Bueno. Y en una sola persona, en el verbo. Por eso se llama misterio. Es difícil de entender, pero es precioso esto cuando uno lo empieza a comprender. Le pide luz al Espíritu Santo y Dios te empieza a iluminar. La persona del verbo, que es Dios Padre, Dios Verbo, digamos así, porque no lo conocemos solo, lo conocemos como Dios Hijo, Dios Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios en tres personas distintas. La persona del Verbo es increada, nunca fue creada. El Verbo no fue creado por Dios, ni el Espíritu Santo por Dios, porque hablamos que el Verbo es el entendimiento del Padre, lo genera desde siempre, eternamente, se ve él a sí mismo, como es su sustancia, su esencia. Y ese mismo pensamiento de Dios tiene vida desde eternamente y Dios se conoce eternamente. Por eso él, al decir lo engendró, para que lo entendamos, lo pensó en su mente. Pero desde que Dios es Dios, eternamente existió el Verbo. Y eternamente se ha amado él y se ha amado con el Verbo. Y esa aspiración de amor es el Espíritu Santo, es eterno también. Bueno, esta persona del Verbo es increada. Pero la unión de las dos naturalezas en Cristo es algo creado. La unión de las dos naturalezas. ¿Por qué? Porque esta unión no existió desde toda la eternidad. En la plenitud de los tiempos, el Verbo, adorándose de las cooperativas de condiciones, anodado, siempre semejante a los hombres, en todo acepto el pecado, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros en un tiempo. Y entonces esta unión no existió desde toda la eternidad, sino en un tiempo. Empezó a existir en el momento exacto de la encarnación. La humanidad de Cristo empezó a existir siempre, desde el primer instante, unida hipostáticamente a Dios. Unida hipostáticamente a Dios. Esta es la más excelente de las uniones o la manera de comunicarse, divina como sea de Dios. Porque hablamos de las maneras en el video pasado de cómo comunicarse, ¿verdad? Por ejemplo, se comunica a Dios por la gracia santificante, pero a nosotros. Pero la gracia santificante, que supera todas las demás realidades creadas a todas, porque nos vuelve hijos de Dios, nos hace también participar de la divinidad de Dios. Esa gracia santificante que supera las demás realidades creadas es más chiquita, mucho más pequeña que la unión de las dos naturalezas en Cristo, que es la unión hipostática, como se comparte Dios. ¿Por qué? Porque la gracia santificante nos une íntima, pero accidentalmente con Dios. La gracia santificante nos une íntima, pero accidentalmente con Dios, mientras que la unión hipostática une la naturaleza humana de Cristo, no accidentalmente, sustancialmente, en la misma sustancia, con la persona del Verbo. Entonces es grandísimo, esto es un misterio grandísimo. No existe ninguna gracia, ninguna, que supere la gracia de unión o gracia hipostática que llamamos, que se le concedió a la humanidad de Cristo. El ascender a elevarse, a unirse con el Verbo en una sola persona. Esto es lo más grande que existe de los misterios de Dios, ¿verdad? Esta unión es tan profunda e indisoluble, o sea, no se puede disolver ya, que ni la muerte de Cristo. ¿Te acuerdas cuando murió y duró 3 días en el sepulcro? Cuando murió estuvo 3 días en la tumba, ¿te acuerdas, Liz? Bueno, ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo, en la tumba, por ser tan indisoluble, por ser tan indisoluble, esta unión, ni la muerte de Cristo pudo romperla. Durante los 3 días de la muerte de Cristo, en el sepulcro, el Verbo, Dios, la segunda persona, permaneció unido al alma y al cuerpo de Cristo, que estaban separados entre sí. ¿El alma de Cristo estaba separada de Cristo? Sí, porque cuando uno muere se separa el alma del cuerpo. Pues el Verbo permaneció unido al alma y permaneció unido al cuerpo, separados entre sí. Es indisoluble esta unión, ¿verdad? Bueno, la gracia santificante reside, sabemos todos, en el alma de nosotros. Y esa gracia santificante la tuvo Cristo, en cuanto hombre, en plenitud, a lo más grande, la gracia santificante. Pero la gracia de unión, esa afectó a la naturaleza humana completa. O sea, la gracia santificante afecta a nuestra alma, está en nuestra alma. Pero la gracia de unión afectó al cuerpo y al alma de Cristo, a las dos partes. ¿Se explica? La gracia santificante no es a nuestro cuerpo, sino a nuestra alma. Por eso el alma muere y se va primero con Dios y después el cuerpo será unido. Y el cuerpo sí permanece muerto y el alma no muere. Pero aquí en Cristo, alma y cuerpo estaban unidas al Verbo. Es algo muy diferente que la unión que nos da la gracia santificante con Dios, ¿verdad? Por eso, la divinidad que habitó en nuestro Señor Jesucristo habitó de 3 maneras.
podemos ver cuáles son. Naturalmente, lo habíamos dicho, que fue por esencia, presencia y potencia, con todos los demás que lo vimos al principio. Sobrenaturalmente también, como lo digo, por la gracia santificante, que Cristo posee en su plenitud, hipostáticamente por la gracia de unión, que esta gracia de unión hipostática es única, propia y exclusiva de Cristo. No se ha dado y creemos que no se va a volver a dar jamás. Ahora, esto no fue dado por algún merecimiento, ni de Cristo, o sea, ni de Jesús. El hombre, él no tuvo ningún merecimiento para que esta gracia fuera, no fue merecimiento de nadie en esta unión, sino que fue un don gratuito, fue un regalo de Dios. ¿Por qué no pudo merecerla Cristo? Bueno, porque antes de la encarnación no pudo merecerla porque ¿quién puede merecer algo antes de existir? Nadie. Y Cristo, o sea, el bebé ese en el vientre santísimo de la Virgen Santísima María, no pudo haber merecido algo antes de existir. Y él no existió un solo instante, un solo segundo, sin estar ya unido al Verbo. Entonces no podía merecer nada. ¿Me explico? Cristo no existió un solo instante, solo como hombre, jamás. Ni un segundo en el seno de la Virgen María. Desde el seno de la Virgen María fue Dios y hombre. Desde ahí. Por eso la Virgen es mamá de Dios. Aquellos que dicen que no, para los hermanos separados. ¿Verdad? Ahora, aparte de ¿cómo se llama? No poder merecer algo antes de existir, tampoco podía él merecer lo que tuvo desde el primer instante. ¿Para qué lo merecía? Entonces, todo esto es gratuidad de Dios, que es muy importante. ¿Verdad? Bueno. Ahora, cualquier persona puede asumir una naturaleza humana, cualquier persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿por qué entonces se encarnó el Verbo? ¿Por qué? ¿Por qué no se encarnó el Padre? ¿Por qué no se encarnó el Espíritu Santo? ¿Ah? Si Dios hubiera querido, se hubiera podido encarnar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es más, se hubiera podido encarnar la misma Santísima Trinidad en una naturaleza humana. Porque para Dios no hay imposibles. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué entonces, si solo se encarnó el Verbo, se dice, la naturaleza divina se encarnó? Si nada más fue el Verbo. Porque lo habíamos visto. Por eso te decía que era tan importante al principio ver. Porque al Verbo nada le falta, nada absolutamente de las perfecciones de la naturaleza divina. O sea, el propio Verbo es Dios. Son tres personas, pero una sola naturaleza. Entonces no le falta ni el poder del Padre, ni el amor del Espíritu Santo, porque son cuestiones por apropiación que las llamamos. Pero Él es tan Dios creador, tan Dios omnipotente, tan Dios poderoso, tan Dios amoroso, como el Padre, como el Espíritu Santo, todos somos iguales. Pero esto es para que los identifiquemos nada más, es por apropiación. Entonces por eso decimos que se encarnó la divinidad en el hombre. Porque si una de las personas se encarna, toda la divinidad se encarna. No en cuanto a persona, sino en cuanto a naturaleza divina. Bueno, las dos personas, como dije, de la Santísima Trinidad, o las tres, o dos, ¿podían asumir una misma naturaleza humana? Sí, claro que sí se puede. Una persona divina podía encarnarse, por ejemplo, el Verbo se hubiera podido encarnar en dos naturalezas humanas, y siendo una sola persona, y sería el propio Cristo, y sería una sola persona, y serían dos Jesucristo, a lo mejor se llama Toño Cristo, pero ¿puede? Claro que puede, en dos naturalezas humanas. ¿Podría el Verbo haberse encarnado? O sea, que antes de que nosotros naciéramos del seno de nuestra madre, y todos fuéramos hombre Dios, sí, podría. Sí podría. Todo puede. Para Él no hay nada imposible. Aquí estamos. Ahora, el Verbo, después de haber tomado la naturaleza humana de Jesús, después de haberlo hecho a la asunción de la naturaleza humana de Jesús, a unirse con Dios, aparte, ¿podría tomar otra naturaleza? Sí. Para Dios no hay imposibles. Su poder es infinito. Y la cosa es que Él, siendo Dios, no puede quedar limitado por ninguna naturaleza creada. La naturaleza humana del Verbo fue creada. La naturaleza del Verbo no, porque es divina y es eterna. Y Él no puede quedar limitado por una naturaleza humana. ¿Se explico? Esto es muy importante. ¿Pero por qué no pasó? Bueno, esto no ha convenido ni convino por tres. Es que Dios es más inteligente. Nosotros vamos descifrando por qué no, pero Él desde eternamente lo ha sabido. No convenía por varias razones. Uno, ¿por qué? Pues que si Dios se encarnara en todas las personas del mundo, pues desaparecería el género humano. Ya no habría raza humana. Todos serían Dios. ¿Se explica? Todos una persona de Dios. No quedaría lugar para ninguna persona humana. ¿Por qué tampoco? Bueno, sería en contra de la dignidad de Cristo. Vimos que todo fue hecho para la gloria de Cristo. En el video pasado, véanlo por qué, como dice el Escritor, todo fue hecho para la gloria del Padre, la gloria de Cristo y al final, para nuestra redención. El Padre glorificando a Cristo desde toda la eternidad, a su Hijo, al Verbo, al hombre, como dice el Hijo del Hombre, al Verbo. Sería en contra de la dignidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito.
dice la Sagrada Escritura, entre muchos hermanos, según su naturaleza humana e imagen de Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. Según su naturaleza divina es la imagen de Dios invisible, ahí lo vemos. Y entonces ya no sería el primogénito, porque todos los hombres del mundo pues eran iguales, igual de dignidad. Todos seríamos los primogénitos, el hijo primogénito de Dios. Ahora, otra cosa, el amor de Dios se manifestó cuando murió por los hombres. El amor de Dios se manifestó cuando murió los hombres. Cosa que si Él se hubiera encarnado en varias naturalezas o todas, fíjate, el amor de Dios lo vimos. Por eso te dije, nos promueve el bien porque hace que crezca nuestro amor, porque amor con amor se paga. El amor de Dios se manifestó cuando murió por los hombres. Cosa que no hubiera podido ser porque porque todos serían una persona divina. ¿Por qué no hubiera muerto? Entonces, ¿cómo le iban a amar a Dios? Pues no hubiera muerto por ninguno, porque todos seríamos Dios hombre. ¿Sí? Y además, por último, convenía que así, como dice la Sagrada Escritura, ¿te acuerdas del video que grabamos de Adán y Eva? Que por un solo pecado entró la muerte en el mundo y por un solo entró. Bueno, así como por un solo hombre entró la muerte en el mundo, por un solo hombre convenía que entrara la resurrección y la vida, para contrarrestar ese problema de Adán y Eva, ese pecado original y esa primera desobediencia a Dios. Ahora, ¿por qué el verbo vino? Porque fue el verbo quien se encarnó, como decía, y no el Padre o el Espíritu Santo. Bueno, habíamos hablado, como te dije, de apropiación para distinguir a las personas, pero ¿por qué no fueron los otros los que se encarnaron, el Padre o el Espíritu Santo? Pues varias cosas rápidamente. Porque Dios creó al mundo por su verbo. El verbo es el modelo y es el artista, todo fue hecho por Él y para Él mismo es el verbo y el artista. Y cuando se rompe una obra, ¿quién es el que la tiene que restaurar? Pues el artista y según el mismo modelo. Pero se encarna Cristo, todo fue hecho por Él y para Él. 2. El final del fin de la encarnación fue restaurar al género humano, devolviendo al hombre su filiación adoptiva que perdió con el pecado de Adán y su derecho pues entonces también a la herencia del cielo. Por lo que convenía que el Hijo de Dios, el verbo que conocemos como el Hijo de Dios, salvara a los hijos adoptivos y el heredero que es el del Padre, como es hijo, como lo conocemos, devolviera la herencia a los herederos adoptivos. Por eso fue el verbo. ¿También por qué? Porque el pecado de Adán consistió en apetecer una falsa sabiduría, no comer una manzana. Le ofreció una falsa sabiduría al demonio, él la apeteció y la comió. Bueno, la comió primero Eva y luego pobrecito Adán lo convenció. Bueno, eso lo pues sí. Los hombres, ¿no? La ciencia del bien y del mal que Dios les había prohibido comer fue lo que comieron los hombres. Por lo que convenía que entonces fuera la sabiduría propia divina quien comunicara la verdadera sabiduría a los hombres. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Que consiste, pues, someterse a Dios. Entonces el propio verbo nos enseña cómo someternos a Dios. Comimos una falsa sabiduría y tenía que venir la sabiduría. Cristo es llamado como la sabiduría, por eso convenía que el verbo fuera el que se encarnara, no el Padre, ni el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el verbo asumió una naturaleza humana? Mucha gente ha preguntado también. Y no una naturaleza angélica. Una naturaleza sensitiva nada más. Como te digo, una persona que sintiera pero que no tuviera alma, o incluso una naturaleza inanimada, una piedra o algo. Porque fue la naturaleza humana la más adecuada para que se encarnara el verbo. Bueno, uno, por la dignidad, ya que el hombre es una naturaleza racional que puede conocer y amar, y esta condición pues no la tienen las criaturas irracionales. También 2, por la necesidad, porque el pecado de Adán y Eva necesitaba que fuéramos redimidos, mientras los ángeles buenos pues no ocupan redención, ¿verdad? Y los ángeles malos pues, son incapaces de ellas, porque lo hablamos en el video de pecado de demonios contra pecado de hombres, como los demonios están lejos de Dios y por más que hizo jalarlos ellos no quisieron regresar, son incapaces de la redención, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿por qué el verbo asumió una naturaleza de un hijo de Adán? Y no, por ejemplo, de repente se encarnó en una naturaleza humana creada. ¿Sabes qué? Crea una naturaleza independiente de los hombres del Padre, dice. Y uno ahí al verbo. ¿Por qué no lo pudo hacer así? Sin venir al mundo como hijo de mujer, pues digamos, hijo de María. Sin que tuviera la misma carne. La sangre que corre por el cuerpo de Cristo, la carne que corre por el cuerpo de Cristo es la misma carne de nuestros primeros padres. Porque ahí viene toda la descendencia, toda la raza. De Adán y Eva, de ahí viene. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, uno, porque conviene la justicia. ¿Por qué conviene la justicia? Porque para satisfacer por el pecado de Adán debe satisfacerse en la misma naturaleza que pecó. Esa naturaleza heredada de Adán, en esa misma naturaleza debe satisfacerse. Por eso decía, él siendo Dios con sus bienes propios, pero una naturaleza que era la que estaba falta de redención, la que tenía que pedir perdón. Por eso tuvo que ser en un hijo de Adán y el hijo del hombre, por eso se llama. ¿También para qué? Pues para vencer al demonio con la misma naturaleza
humana de Adán a la que el demonio venció. Ahora, con esta misma naturaleza, unida al verbo en la persona, yo te venzo. Por eso convenía también. También, pues para la gloria de Dios, como vimos que todo se hace para la gloria de Dios, realizando la redención, valiéndose de una naturaleza, fíjense, valiéndose de una naturaleza humana, enferma, débil, caída, como nosotros, y elevando esta naturaleza de divinidad altísima de la unión hipostática o la unión divina. ¿Verdad? Bueno. Y decíamos, ¿por qué asumió un alma racional? ¿Por qué no asumió nada más un alma sensitiva, pues, que sintiera, que le doliera, que eso? ¿Por qué lo dijimos al principio? Porque hace ratito, perdón, porque el alma racional es parte de la naturaleza humana. El hombre, tú no puedes prescindir de tu naturaleza racional. Serías ¿cómo se llama esos que no piensan ya? Un zombie. No puedes prescindir de tu naturaleza racional. Es parte de tu naturaleza. Si el verbo hubiera asumido el alma racional, si hubiera asumido un alma que no fuera racional, pues entonces no podría ser verdadero hombre. Porque el verdadero hombre tiene que tener un cuerpo, sangre, alma, y la divinidad es del verbo. Por eso Cristo tiene cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ya vamos a acabar, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más asumió el verbo aparte del verbo? ¿Cómo se unió? ¿Qué más asumió aparte del cuerpo, sangre y alma? Pues todo lo de la naturaleza humana completa. No solamente la carne, sino la sangre, los huesos, los dientes. Todo esto fue unido al verbo. El verbo asumió la sangre, por eso dice el apóstol San Pablo, hemos sido redimidos, no con plata y oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo no nos hubiera podido redimir, como dice el apóstol, si no estuviera unida también hipostáticamente al verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad eterna, pues, a esa persona. Por eso, toda la sangre que sabemos que brotó del sagradísimo corazón y del cuerpo de Cristo, resucitó en el mismo cuerpo de Cristo, porque es sangre divina. Cuando Cristo resucita, toda la sangre que derramó, resucitó en él, porque es sangre divina, sangre unida al verbo. Así como también resucitaron las demás partes que son, que pertenecen a la integridad, de la naturaleza humana. Que pertenece a la integridad de la naturaleza humana, como sea, por los huesos, los dientes. Lógicamente, pues tuvo pelo largo y ya no pertenece, porque sin pelo que lo cortas puede seguir siendo una naturaleza humana. Eso no, ¿sí me explico? Pero todo lo que pertenece a la naturaleza humana fue ascendida a la unión con el verbo eterno. Pues es más o menos lo que vamos a hablar sobre la encarnación. Y lo más importante aquí, lo más precioso, lo más bello, lo más hermoso es que todo fue por amor a su Padre y por amor a nosotros. Por eso en la cruz abrió los brazos en señal de que abriendo los brazos hacia los hombres y volteando hacia arriba viendo a su Padre. Y esto pues es lo más hermoso, porque en la Sagrada Eucaristía vemos nosotros que el culmen de la Sagrada Escritura de Eucaristía es cuando el Padre toma la hostia y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos, y todos gritamos amén, el gran amén de la misa. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, darle gloria a su Padre, salvarnos a nosotros, y unidos con Él. Por eso, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todos nosotros unidos en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Para darle gloria a nosotros desde nuestro terruño, desde aquí, desde esta tierra, poniendo los ojos bien fijos en el cielo, sabiendo que para allá vamos a estar un día con nuestro Señor. Por los siglos nos hizo hijos de Dios. Eso es lo más bonito de la encarnación. Y nos dio una santa madre que vemos porque es madre de Dios y madre nuestra. ¿Verdad? Pues es lo más precioso que podemos hablar, pues es la encarnación a nuestro poco nivel y a nuestra poca manera de explicar las cosas, pidiendo al Espíritu Santo la iluminación, pero somos humanos y a veces no sabemos cómo extender esto, pero es algo precioso. Que pueden estudiarlo, hay muchos autores que hablan sobre la encarnación y es algo que vale la pena porque nadie ama lo que no conoce, hermano. Pues sí, como todos sabemos la historia, ¿no? De la única persona que ha salido viva y salió de este mundo es Jesús, nuestro Padre Dios. De ahí en más, todos nosotros nos vamos a morir. Como se los dije una vez, ¿se acuerdan que les dije? Que la vida es como la paleta de nieve, si la chupas se acaba, y si no la chupas, también se va a acabar. Entonces, como les digo, entonces, nosotros somos como dices tú, unos espíritus encarnados en un cuerpo, ¿no? O unas almas en un cuerpo, como aquí decíamos. Nuestra naturaleza, somos una persona que consiste de cuerpo y de alma. Y esa alma nos vamos a morir, se va a desprender el alma por un tiempo. Exactamente. Pero el cuerpo también, a su tiempo, en la resurrección de los muertos, va a ser unido en esta alma.
y va a ser un cuerpo ya espiritualizado y glorioso para gozar de Dios por toda la No va a ser eternidad. de carne, o sí va a ser de carne. Se llama cuerpo espiritualizado, pero la misma Porque figura. la carne es la que te obliga a pecar. Pero es que la carne resucita, la resurrección de los muertos. Tiene necesidades Aunque, fisiológicas, hambre, ¿sí te acuerdas de la transfiguración de nuestro Señor? No, necesidad de trabajar y todo eso para poder salir adelante. Necesidades fisiológicas no. Ya Eso no lo va a vamos haber, ver, no. entonces no va a ser Por eso se una llama un carne. cuerpo espiritualizado, como lo vimos en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se transfigura, y así, como Él fue, esa es nuestra esperanza, vamos a ser nosotros, y Luis San Pablo. Como hemos visto a Dios, así vamos a vernos cara a cara y vamos a ser semejantes a Él. Es algo precioso, no tenemos por qué andar alabando, como te digo, los ángeles. Dios elevó nuestra naturaleza a una cosa tan alta como para andarla tirando por tierra y arrastrándonos en el fango y en el lodo de las pasiones y quitar toda aquella belleza que Dios nos dio, o andar idolatrando ángeles caídos con esos cultos de que dale una velita y ponle agüita y que todo eso, que se nos quite eso, todo ese tipo de tonterías. Hay que agradecer porque el día que llegamos al cielo, uno de los que reina allá se llama Jesús, es 100% hombre, 100% Dios, y uno es 100% mujer y 100% María es nuestra Madre Santísima, son los que gobiernan y reinan el cielo. Y ese es nuestro orgullo y nuestra esperanza. ¿Ah? Con cuerpo y alma al cielo. Los dos, sí, con cuerpo y alma. Pues Enrique que haya salido vivo, bueno. Vivo se llama, nuestro Señor Jesucristo murió en cuanto hombre. En cuanto hombre murió nuestro Señor Jesucristo. Y en la resurrección, nuestro Señor Jesucristo resucitó con todo. La Virgen todavía no es dogma de fe, si fue dormición o no. Se puede decir que sí murió porque seguir a su hijo, porque ella no tenía pecado mortal, ni original nada, y no tenía por qué pasar por la muerte, pero ella lo hizo por seguir a su hijo. Oye, de veras, esa historia yo no me la sé. Podemos hablar de eso, pero no hay un dogma definido de la iglesia. Así haya sido dormición, o haya sido muerte, al final de cuentas hay dos cuerpos gloriosos en el cielo, conocidos bien, que es el de la Santísima Virgen María, el de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen muchos padres de la iglesia que también los siguió San José y muchos otros santos, porque cuando muere nuestro Señor, dice, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos. No habla revivieron, resucitaron. Quiere decir que muchos también pueden estar ya con su cuerpo glorioso, no es dogma de fe, pero uno de los principales es el que se llevaría a nuestro Señor primero, porque lo honra igual que a su madre, a su padre San José. Bendito patriarca San José, al que yo quiero muchísimo, y le digo, háganse devotos de él y verán cómo les cambia la vida. Oye, también de veras, todos sabemos de San José, que Dios, pero de repente se perdió el hilo de él. Lo hablamos, Enrique, ¿te acuerdas del video más que este video? Sí, Hicimos un video que se llama San José, la verdadera historia. Lo pueden buscar aquí en... Sí, bueno, ya hace un una tiempo que lo pregunta, hicimos. Vicente. Sí, madre. Hay que checarlo. A la hora de que vas a misa, en el momento en que tú vas a misa, se renueva toda esa situación del Dios nuestro Señor, ya sea que nosotros vayamos a donde Él estaba crucificándose o Él venga hacia nosotros, pero nos unimos nuevamente a esa situación. Ok. Místicamente estamos. Se llama por eso el sacrificio incruento.